transitar eso que nos duele, que nos incomoda, que nos saca del confort en que estamos, de que nos genera tristeza, soledad, ausencia. Listo. ¿Alguien más se animaría allí a complementar este video en el tema de transicionar, vivir una nueva situación o vivir una nueva pérdida? Bueno, mientras se animan, mientras alguien por allí también quisiera compartir sus experiencias, un poco el significado del duelo, debemos de comenzar con que el duelo también viene del latín doler, ¿sí? Venimos conversando un poco de que el duelo es una pérdida de bien sea una persona, un animal, un objetivo o un evento significativo. ¿Sí? Es algo que realmente para esta persona, para este ser humano, es realmente significativo. Puede ser que a Laura hoy se le incendie quizás un carro, pero para Laura esto es significativo. Es un evento que le genera una sensación de pérdida, una sensación de agobio, una sensación de que es un evento que no pudo controlar, no pudo hacer nada por ello, pero que además de esto ya significa una pérdida incluso material. ¿Sí? Se trata también de una reacción principalmente desde el aspecto emocional y comportamental, en donde tenemos diferentes formas de expresar el sufrimiento. Algunas personas quizás lo harán desde el silencio, quizás lo harán desde la expresión emocional como el llanto, los gritos, de pronto ese dolor desgarrador. ¿Mm? Algunas personas lo harán incluso a través del aislamiento. Es decir, podemos encontrarnos diferentes reacciones, algunas personas desde su propia reacción pueden tener desmayos, desde a partir de este evento que viva la persona poder incluso tener otros síntomas desde la parte física, transitarlo incluso en medio del proceso o de otras maneras. Entonces, parte de que cuando nosotros estamos hablando del duelo, se trata de un sufrimiento que estamos viviendo por algo que se ha perdido, por algo que ha sido significativo y que hemos generado allí algún vínculo afectivo. Laura, pero es que yo cómo voy a generar un vínculo por un carro, cómo voy a generar un vínculo por un trabajo. Sí pasa, nosotros nos vinculamos a algo que para nosotros es significativo, nos vinculamos a algo que para nosotros sí tiene un sentido. Entonces, cuando esto pasa, realmente es porque algo dentro de nosotros también se rompe, se pierde, ya no va a estar en el mismo estado en donde nosotros lo consentimos, ¿no? De alguna forma ya no va a volver a ser lo mismo y allí es donde se abre o se da la apertura a que vivamos un duelo. ¿Qué significa esto? Y también se asocia generalmente a la muerte, pero se puede dar el duelo sin muerte. Por ejemplo, el tema de la separación de las parejas, se puede dar también a través de perder un trabajo, a través de iniciar una nueva dinámica laboral, una nueva dinámica familiar. Como seres humanos, siempre estamos atravesando por diferentes procesos y dentro de estos procesos también hacemos duelo. Que unos duelos sean más significativos, más dolorosos, no significa que no vivamos en nuestra rutina o en nuestra cotidianidad otros tipos de duelo. O sea, hacemos duelo por absolutamente todo, en tanto al ser humano le genere un cambio. ¿Qué significaría esto? Y es, si yo cambio de trabajo, transiciono de algún lado al otro, también esto me va a generar el duelo porque estoy perdiendo una dinámica laboral, estoy perdiendo algo que para mí era conocido, esto significa enfrentarme a algo nuevo y realmente transicionar no para todos es fácil. En algún momento de este espacio se ha mencionado ya esta palabra varias veces y es que la transición no para todos es igual. En algunos casos genera un mayor impacto, en algunas otras personas también hay otro sentido de resiliencia, en algunas otras personas hay otras herramientas emocionales. Y para este aspecto sí que sería importante entonces reconocer que cada uno de nosotros atravesamos por diferentes duelos, atravesamos por diferentes experiencias y que no todos son iguales. Laura, pero ¿por qué tú no lloras si es tu mamá? ¿Mm? Pero no sabemos cuál ha sido incluso la relación que se ha tenido previamente, cuál ha sido incluso la idea sobre el dolor o sobre la muerte. No es lo mismo que yo esté atravesando en este momento por 4 eventos dolorosos, me quedé sin trabajo, mi casa se acaba de incendiar, acabo de perder a mi perro, mi madre está atravesando en este momento por alguna situación crítica o una enfermedad. No es lo mismo que yo esté en sobrecarga de dolor
a que yo en este momento me pueda focalizar a una situación que para mí es difícil, es dolorosa, quizás es el primer evento sin haber atravesado previamente, o quizás es el primer evento que yo vivo de dolor, porque posiblemente esta es una percepción que se ha escuchado mucho en los espacios terapéuticos. Yo nunca había sentido tanto dolor hasta que perdí, por ejemplo, a mi pareja, hasta que me dijeron que ya no me amaban más. Y no por ello tiene que significar siempre la muerte. ¿Listo? Entonces, partiendo de este espacio, necesitaríamos entrar a reconocer que el duelo necesita una elaboración. El duelo necesita ser visible, necesita ser reconocido para poder ser elaborado. De nada me sirve decir, sí, no, yo sé que ahorita esta etapa te va a estar doliendo, yo sé que esto que viene para tu vida no va a ser fácil, porque realmente son palabras que no sabemos a ciencia cierta, no sabemos si es así, si la persona tiene la capacidad de responder ante esta pérdida. Son quizás palabras de aliento, pero no sabemos si esto va a tener un impacto mayor o menor que el que estamos esperando. ¿Listo? Entonces, elaborar el duelo significa entender cómo ese transcurso, ese tránsito que hay que hacerle al proceso de la pérdida. Se produce hasta que se supera. Cuando nosotros sabemos que un duelo ha superado, esto ya va dependiendo de nuestra percepción. ¿Qué pasa? Y es que nos encontramos con personas que pueden resolver un duelo o elaborar un duelo a los 3 meses, a los 6 meses, a los 12 meses o a los 10 años. ¿Mm? No todas las personas tenemos esa capacidad de transicionar rápidamente. Algunas personas dirán, pero vea, usted tiene a su familia, tiene anclas de vida como su trabajo, es profesional o tiene hijos, ¿no? O usted tiene personas que la aman, pues ya debería de estar bien. No para todos es igual. Entonces, cuando nosotros hablamos del transcurso del proceso de la pérdida, también se trata de cómo nosotros identificamos que esto ya es superado. Partiendo de lo que nosotros venimos hoy conversando, significaría entonces que el duelo duele y que además de eso también requiere unos tiempos, tiempos los que para usted sean considerados. Si para mí quizás Laura, que ha tenido una pérdida hace 10 años, hoy vuelve a recordar a su ser querido, pues hoy vuelve a doler, pero significa que durante esos años o durante ese tiempo yo he logrado transicionar a través de nuevas actividades, nuevas formas de ver la vida, pero el dolor ha sido algo que ha llegado a nuestra vida para vivir con nosotros y que con lo que más lidiamos, con lo que más queremos luchar en nuestra vida es con no sentir el dolor, pero lo que no sabemos es cuánto tiempo va a instalarse en nuestra vida. Quizás en unos años llegará un nuevo motivo de vida, quizás yo llegué a transicionarlo, pero son aspectos que nosotros no sabemos, por eso es muy difícil dejarlo entrar a nuestro refugio, ¿no? Como así que ahora me toca aprender entonces a vivir con el dolor, cuando en nuestra vida, desde nuestro aspecto social, familiar, cultural, nos han alejado de este tema. Piénsense en un poco si ustedes les preguntaran a sus abuelos, a las personas que viven con ustedes, si hablamos de la muerte, no es un tema tan cómodo. Posiblemente nos encontremos con temas como no hables de bobadas, deja de pensar en eso, usted sí tiene esos temas, no tiene nada que ver, no hablemos de eso. Y de alguna forma, como a nosotros nos es difícil incluso transicionar el dolor, porque es un aspecto que no se habla. A pesar de que sea lo más seguro de la vida, no queremos hablar del dolor, no nos es fácil abrirle la puerta, es mucho más fácil abrirle la puerta a otras emociones como la alegría, como la felicidad, como la sorpresa, otras emociones que sí son más fáciles de llevar, más bonitas de transicionar, pero definitivamente el dolor para nosotros, específicamente para nuestra cultura, no es algo agradable. ¿Mm? Quizás desde otras culturas se celebra la muerte, seguramente transicionan o trascienden a otro lugar en donde están bien, en donde todos nos vamos a reunir, o quizás estos ideales que nos ayudan a amortiguar en nuestra cultura el dolor, ¿no? Como va a estar en el cielo, o ahora va a ser un ángel, pues son herramientas emocionales que a nosotros nos permiten transicionar el dolor. ¿Qué pasa? Y es que cuando nosotros hablamos de la elaboración, estamos hablando de que llega un punto en donde se supera. Sin embargo, no es lo mismo yo decir, sí, no, ya estoy mejor, ya estoy trabajando, ya estoy estudiando, ya volví a mi rutina, a mis condiciones y definitivamente hay en algo que dentro de usted definitivamente no transiciona o no acepta esa pérdida. ¿Mm? ¿Qué puede pasar en otros casos? Y es que yo puedo decir, bueno, ya como que tengo una nueva idea de vida, ya tengo una nueva ancla,
ahora quiero empezar a hacer esto. Sin embargo, reconozco que el dolor no se va a ir, no por ahora. Es muy diferente. Cuando nosotros hablamos de las etapas o de los procesos de duelo, estamos reconociendo en que hay 5 etapas visibles. Cuando yo la aprendí en mi etapa universitaria, lo aprendí a través de la palabra linda. Es como si fuéramos a escribir la palabra linda, pero se escribe la primera con E. Aquí vamos a encontrar entonces esas etapas que ya más adelante las vamos a revisar, pero realmente con lo primero que nos encontramos es con la negación. Como, no, yo no creo que él esté muerto. ¿Cómo va a ser si él y yo tenemos proyectos? Eso no creo que sea cierto. No, yo voy a pensar como que él está en la cocina, yo voy a imaginar como que se fue de viaje. No, esto no me puede estar pasando a mí ahorita, ¿cómo me va a dejar? ¿Mm? Llegamos a la siguiente etapa que hace parte de la ira. ¿Cómo me fue a dejar? No era el momento, estaba muy joven, esto no es justo, Dios, la vida, y allí es donde nos encontramos quizás con esta idea de romper incluso la parte espiritual. Allí se fragmenta una parte en donde decidimos incluso no conciliar, no hablar, no mencionar nada desde el aspecto individual porque estamos molestos, porque allí hay una ira bien sea con lo que nos dijeron o con lo que crecimos desde nuestro sistema de creencias. Dios, la vida, el universo lo quiso así, y un poco aquí es donde empezamos a entrar en conflicto. ¿Cómo así que me vas a quitar? ¿Cómo así que no voy a tenerlo más? Luego de esto, ya entramos a una tercera etapa que es la negociación. Bueno, tal vez voy a aprender a vivir sin él, no sé cómo, no tengo las herramientas. Quizás necesito buscar algo nuevo que me motive, quizás hay algo bueno en la vida aunque no lo pueda reconocer en este momento. Ya sé que murió, ¿sí? O ya sé que no va a estar en mi vida. Y llegaríamos entonces a la otra etapa. Aparentemente estas etapas como que van en evolución. Parece ser que cuando una persona está atravesando un duelo, uno lo que esperaría es que ya esté mucho mejor, ¿no? Que cada día tenga un avance. Sin embargo, nos encontramos con una etapa que nos deshace aparentemente como el proceso y es la etapa de la depresión. Laura, pero es que yo siempre he sido depresiva y yo nunca he tenido una pérdida. No necesariamente. El duelo habla de que nosotros sí transicionamos por una depresión que no es patológica, es una depresión porque hace parte de una tristeza profunda, es una tristeza en donde yo ya sé que alguien murió o algo perdí, algo significativo ya no va a estar en mi vida, pero que definitivamente ese dolor yo no sé cómo llevarlo a cabo. Es un dolor que definitivamente ya yo sé que hoy, hace unos días como que se estaba negociando, pero hoy no tengo ni idea por qué estoy así. Hoy no me quiero levantar de la cama, hoy no tengo hambre, hoy no quiero hacer las actividades cotidianas, o mi estado de ánimo no me favorece para este plan de vida que yo ya había hecho, quizás como en esa etapa anterior de negociación. No. Entonces, entrar en esta etapa de depresión podría significar, esto sí, podría significar que las personas se estanquen en esta etapa del duelo y no salgan de la depresión. Esto es lo que más comúnmente pasa y es que a pesar de que la persona nunca haya tenido cuadros depresivos o no haya vivido una situación de depresión, y esta etapa puede ser que lo haga llegar a esta depresión patológica. ¿Listo? Finalmente nos encontramos entonces con la etapa de aceptación, que aquí es cuando ya hablamos de esto que encontramos en pantalla y es producir este proceso de elaboración hasta que se supere. Allí ya podríamos decir que definitivamente se hizo la elaboración de un duelo. Cuando nosotros sabemos que hay una superación, porque posiblemente esa pérdida o ese dolor empieza a tener un nuevo significado. Bueno, yo sé que quizás va a estar en el cielo, o ahora es un ángel, o ahora es un motivo al cual le voy a celebrar mis logros, mis triunfos, o voy a simbolizarlo tanto quizás en esa pared o en ese mural que cada vez que lo vea va a ser un motivo de alegría, voy a conversar con. Tenemos diferentes herramientas para atravesar este duelo, pero solamente es con esas herramientas que nos conectan. Si a Laura le dice, no, mira, pon la pintura de tu perrito al pie de la cama, no, yo no lo quiero. Tal vez no es el momento de la etapa del duelo que a mí me pueda conectar con eso, pero puede ser que me conecten otras actividades. Por eso cuando nosotros hablamos de la elaboración del duelo, no hay un ABCDE de cómo llevar o cómo transicionarlo. Por supuesto, hay un algo que nos podría ayudar como actividades
saludables, hábitos, ¿no? Una red de apoyo favorable, empezar a realizar tu rutina o tu cotidianidad. Son factores que sí o sí serían importantes para la elaboración del duelo, pero también es importante saber usted con qué se conecta. Este proceso puede comenzar incluso antes de la pérdida. Cuando nosotros hablamos de un duelo, no estamos hablando de algo que se pierde, sino incluso de los diferentes tipos de duelo. Nos encontramos con duelos anticipados, quizás con ese familiar que yo sé que no se va a salvar, que quizás tiene una enfermedad terminal, o quizás con esto que nosotros conocemos comúnmente o en nuestro aspecto social, como el duelo anticipado, el duelo dentro de la relación. Pasa mucho y es que también nos encontramos con esos duelos que quedan en pausa. Ese duelo en donde yo digo, no, yo creo que yo ya no lo amo, ya no lo quiero, pero ¿será que sí? ¿Será que no? Bueno, sigamos la relación, ¿no? O quizás esa pérdida que yo he tenido, yo digo, no, 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 ahorita no tengo tiempo de llorar, necesito hacer todo el proceso funerario, no, ahorita no. Y han pasado quizás 2 años, 3 años en donde ese duelo quizás sigue ahí estancado, no se ha hecho una elaboración. Hay un aproximado de 7 tipos de duelo, pero lo Vale. más importante, ¿sí? ¿Te escucho? Hola, ¿hay alguna intervención? Bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de los tipos de duelo, nos encontramos con estos tipos de duelo que para la persona puede estar teniendo un significado. Yo no lo quiero elaborar, no, no quiero quizás hacer el duelo en este momento, no estoy preparado, pero que quizás se lo permite ya cuando entra en llanto, ya cuando se lo permite realizar. Nos encontramos con estos duelos que llegan a ser complicados o patológicos. Esto que les hablaba hace un momento. Quizás inició la elaboración del duelo, quizás se permitió hacer un duelo, pero las personas se estancan en alguna de las etapas. Incluso hay personas que se quedan en la puerta de la elaboración del duelo, que sería la negación. No, esto no pasó, esto no es posible, y entonces nos empezamos a encontrar con personas, o quizás un ejemplo más claro para esto que estamos conversando es esta madre que quizás sigue sirviéndole el plato de comida, sigue alistando la ropa a su hijo, porque quizás es un duelo que no se quiere realizar, es un duelo que se estanca, es un duelo que no se realiza, y que a lo largo del tiempo pueda generar incluso un duelo patológico o un duelo complicado. También nos encontramos con este duelo crónico, en donde las etapas llegan a ser quizás tan visibles que las personas llegan a vivirlas o a transicionarlas en una manera quizás exacerbada, una negación que es exacerbada, una ira que es exacerbada y quizás de alguna forma empieza a herir o a maltratar a otras personas o a sí misma. Entonces nos encontramos ya luego de que transiciona la etapa de la negociación, pero es una etapa en donde no le es fácil negociar, llega quizás a esta etapa en donde nos encontramos con una depresión y allí nos empezamos a encontrar quizás con enfermedades, nos empezamos a encontrar con que esta persona lucha contra el tiempo, con que la intensidad del dolor permanece o se sostiene en el tiempo. ¿Listo? Ese duelo desautorizado, por ejemplo, ese tipo de duelo en donde a mí me dicen, sí, pues es cierto que murió su hijo, pero ahí tiene 3 más, tiene que seguir por ellos, usted no se puede vencer, usted tiene que avanzar, usted no se puede quedar allí. ¿Listo? Bien, si van teniendo dudas o preguntas, por favor, alcen sus micrófonos para poderles escuchar. Bien, nos encontramos entonces con procesos de duelo. Quienes atraviesan por un proceso de duelo o atravesamos por un proceso de duelo, transicionamos por una serie de etapas, como las veníamos reconociendo hace un momento, que son vivencias comunes. Digamos que a esto no le vamos a llamar como que es normal que esté viviendo esto, sino que estamos hablando de que es algo natural, es algo por lo que transicionamos humanamente, aunque cada una se caracteriza por una amplia variedad de respuestas. Algunas personas, como les decía al inicio, pueden tener unas respuestas totalmente diferentes a las que yo viví o a las que se espera que viven las personas, ¿no? Las reacciones que se presentan en cada una de las etapas son totalmente naturales y esperables, ¿no? Estas personas que de pronto dejan de comer, ya tienen ausencias quizás laborales, de pronto ya no tienen los mismos intereses académicos, ya no tienen la misma intensidad o el mismo tipo de relación desde su parte social, desde su parte de identidad o su parte individual. Parece ser que empieza a haber un deterioro y no por esto significa que la persona no lo esté haciendo bien o esté muy mal.
tal vez podría significar que hace parte y es totalmente apto y esperado para un proceso de duelo. Listo. Entonces, como les mencionaba, aquí tenemos nuestras etapas del duelo. ¿Qué pasa cuando nosotros hablamos de estas etapas del duelo? Y es que no estamos hablando en que, listo, Laura, porque esto pasa muchísimo en los aspectos clínicos o terapéuticos en donde dicen, bueno, ya que tú me explicaste entonces las etapas del duelo, entonces ya me di cuenta que estoy en ira. Listo, yo ya como que estoy en aceptación, pero luego nos encontramos de que esta persona quizás en el siguiente encuentro viene en un estado nuevamente de negación. ¿Qué pasa? Y es que estas etapas no son lineales, no va al 1, no va al 2, no va al 3. Puede ser que hoy estés viviendo incluso todas las etapas al mismo tiempo y haría parte del proceso. Laura, pero entonces, ¿para qué sirven las etapas si todas las voy a vivir al mismo tiempo? No. Resulta que dentro de las etapas puede ser que yo en la mañana esté en negación, pero al mediodía esté en ira, pero ya en la tarde como que esté negociando, en la tarde ya como que otra vez entro en crisis, en dolor, en tristeza, en esa sensación de vacío, en que no quiero asumir esta realidad y tal vez ya en la madrugada digo, bueno, voy a aceptarlo porque es lo que hay. ¿Mm? Puede pasar, pero ¿qué pasa? Y es que en medio de estas etapas también hay unas fases como la frustración, el estancamiento, quizás tener sensaciones en donde yo me devuelvo porque hay algo que a mí me conectó. No es lo mismo que yo esté haciendo, transicionando mi etapa del duelo y luego me diga, mire, le llamamos de la fiscalía para ahora sí mostrarle entonces las evidencias o las pruebas. O mire, acá está para hacer el reconocimiento de eso mismo. Entonces necesitamos revisar que cada una de estas etapas pues nos puedan ayudar a tener un transcurso, pero además de eso no tenemos el control sobre la situación. ¿O sabe qué? Resulta de que después de que murió esta persona, ahí se empiezan a aparecer las noticias, ahí empiezan a aparecer quizás esa información que nunca tuvimos y que de pronto nos genere un impacto doble para el duelo, puede pasar. Entonces, reconozcamos y hagamos aquí como un recorderis, si es que la negación hace parte de rechazar la realidad dolorosa y negarla como un mecanismo de defensa. Puede ser que esta sea la manera en donde yo acobijo a mi mente, a mis pensamientos, a mi cuerpo, de decirles, no, yo creo que esto no es verdad, tratar de distorsionar incluso lo que está pasando, así me lo hayan acabado de decir desde la parte médica, así me lo hayan confirmado desde la policía, me lo hayan confirmado mis seres queridos de que ya no va a estar más en mi vida o que esto cambió, ya es un mecanismo de defensa en donde yo no quiero entrar quizás de choque al dolor, sino definitivamente yo voy a entrar quizás acolchonado y es a través de estos mecanismos de defensa, a través de negar una realidad para que el dolor quizás más adelante sea menos impactante. El dolor va a pasar sí o sí. Listo, nos encontramos entonces con la etapa de ira, aparece la rabia y la búsqueda de culpables, bien sea desde nuestro sistema de creencia, bien sea desde la parte médica, desde mi red de apoyo, incluso las personas más cercanas, porque cuando nosotros generamos quizás como esta búsqueda de culpa, es algo que nos va a permitir transicionar. Tal vez si fue culpa de esta persona que venía alcoholizada, tal vez si fue culpa de esta mala intervención o esta acción con daño, puede pasar. Nos encontramos con la etapa de la negociación, se hace con toda la intención de aceptar y asumir. Por supuesto que una persona cuando está en esta etapa quiere negociar, ya no quiere sentir más este dolor y tiene una intención de aceptar o asumir la pérdida. Nos encontramos entonces con esta etapa de la depresión en donde aparecen sentimientos como la tristeza, el vacío, en donde se está intentando asumir la realidad o la pérdida de lo que sucedió. Aquí es donde nosotros nos encontramos con todos nuestros mecanismos de defensa, con nuestras herramientas de vida, con nuestra historia de vida, incluso con parte de lo que somos nuestra identidad, nuestra personalidad, nuestra red de apoyo. Aquí sí que es visible. ¿Listo? También nos encontramos, para finalizar, con la aceptación. Allí es donde se comprende la pérdida y se aprende a convivir con el dolor emocional. ¿Qué significaría esto? Y no estamos hablando de que la persona ya no le duele, ya va a estar bien, ya parece ser que luce tranquilo o tranquila. Falso. Aquí con lo que nos estamos encontrando es que hay una persona que ha aprendido a vivir con el dolor de algo que acaba de pasar o algo que acaba de suceder. ¿Listo? ¿Cuánto tiempo va a suceder esto, Laura? ¿En cuánto tiempo yo voy a estar bien? Esto no es posible como decidirlo o interpretar, porque no sabemos cuáles son sus herramientas de vida o su historial emocional. ¿Listo?
Bien, si van teniendo dudas, porfa me las hacen. Bien, entonces nosotros nos encontramos con la finalidad del duelo. ¿Para qué sirve el duelo? Resulta que en medio del duelo hay algo que nosotros conocemos como la esperanza. Por ejemplo, cuando en una relación de pareja yo digo, no, esto no va a funcionar, definitivamente yo ya no tengo esperanzas de que esto sirva, pero entonces empieza quizás como esta idea de, bueno, y si sí, y qué tal sí, pero ustedes son buena pareja, pero el tiempo, pero la historia ya contada. Y de alguna forma, esto nos permite ayudar a transicionar el duelo. Bueno, todavía no, no es el momento, intentémoslo otra vez. ¿Qué pasa cuando alguien se muere? Y es que la esperanza, incluso desde la parte espiritual, nos permite como sostener. Es quizás como una idea que nosotros nos hacemos o nos mentalizamos para poder acobijar o acaparar, hagan de cuenta como si esto fuera ponerle espumas al dolor. ¿Sí? De alguna forma, la esperanza es algo que a mí me permite soportar, tolerar y transicionar en medio del duelo. Cuando nosotros hablamos de la esperanza, hablamos de algo que nos sostiene, que nos da fortaleza. Piénsense en un poco y es cuando, por ejemplo, desde la parte hospitalaria, nosotros tenemos un paciente que definitivamente ya está en un estado crítico, ya no va a salir de esta enfermedad o de esto que está viviendo, pero aún así llegan quizás estas personas con la oración, hay estas personas, pues estos familiares que están allí como a la espera de una buena noticia, al menos de que nos cuente como que hoy amaneció mejor. A pesar de eso, la esperanza es algo que nos permite sostenernos en medio del dolor, como si de alguna forma nos permitiera transicionar de a poco. Nos permite tener una fortaleza al pensar que esto puede estar mejor. Nos ayuda incluso a pensar de que esta situación que yo estoy viviendo, esta pérdida que yo estoy viviendo, pues en algún momento se va a mejorar, va a cambiar, se va a fortalecer, luego yo voy a encontrar nuevas formas de vida. ¿Listo? Se puede promover desde el deseo de que todo este dolor tenga algún sentido, ¿no? Como estas frases que nosotros conocemos coloquialmente, como las cosas pasan por algo, si él o ella se fue pues, por alguna razón, algo estará pasando, algo mejor viene, porque allí uno tiene el micrófono que está abierto. También poder reconocer cómo esto nos permite sentir la vida, aún esperar, como entender de que yo sigo en esta vida, pero junto a esta vida yo puedo seguir. De pronto hay otras cosas que sí me motiven a trascender, a avanzar en medio de lo que está pasando. Buscar y encontrar una misión que cumplir es una situación que nos estimula y nos alimenta la esperanza. Por ejemplo, esta idea de que si yo busco algo, quizás cuando alguien muere y me encuentro con esta carta en donde quizás la mamá decía, hija, te quiero ver profesional. Bueno, quizás me encontré esta carta porque mi mamá quería que yo fuera profesional. ¿M? O quizás mi papá me dejó ese dinero guardado y ninguno de nosotros había sabido de esto, seguramente es porque mi papá quiere que pase tal cosa. Allí nosotros estamos intentando buscar una misión para cumplir y alimentar esa esperanza de que nos sostengamos en medio del dolor. La finalidad del duelo es un proceso natural mediante el cual una persona logra aceptar lo que está pasando desde su parte emocional, mental y socialmente. Cuando nosotros tenemos una pérdida, tiene un impacto en nuestras áreas de vida. A pesar de que nosotros podamos seguirlo haciendo, podamos seguir trabajando, podamos seguir maternando, paternando, podamos seguir incluso pagando la cuota de ese carro que se infundió, hay algo que a mí me permite hacer algo significativo y es reconocer que voy a salir de esto. Bueno, esto va a cambiar o esto va a mejorar. El objetivo no es olvidar. Cuando nosotros hablamos del duelo, definitivamente se trata de estar inmersos en lo que duele, en recuerdos, en pensamientos, en memorias, en diálogos, en conversaciones que nosotros tengamos que nos va a permitir como recordar eso que pasó, lo bueno que vivimos, lo bonito que sí pasó, y es aprender a vivir con la ausencia. Es poder reorganizar la vida y encontrar una manera de continuar. Es esa manera en donde yo digo, bueno, yo creo que mi papá o mi mamá me enseñaron estas situaciones, creo que es un buen momento como de replicarlas, o mi mamá me enseñó quizás a hacer pósteres, voy a enseñártelo a hacer a mis hijos, o quizás este carro se incendió, pero quizás voy entonces a comprar una casa, un apartamento. ¿M? Son cosas que a nosotros nos permiten continuar y reorganizar quizás esas ideas frente al dolor. Cuando nosotros hablamos de pérdidas, hay diferentes aspectos que nos podrían marcar qué es una pérdida. No para todos tiene el mismo significado. Si, por ejemplo, yo dijera la palabra rojo,
para todos tendría un significado. Algunos me dirían uñas rojas, labial rojo, carro rojo, casa roja, un equipo de fútbol. Lo mismo pasa con las pérdidas, y es que las pérdidas es una forma de aceptar la realidad de la pérdida y reconocer que hubo un cambio significativo. Para alguien podrá significar eso. Para otras personas significará expresar y procesar emociones como la tristeza, el enojo, la culpa, la confusión de manera saludable. Por ejemplo, venir a estos espacios terapéuticos, hablar con su red de apoyo, conversar frente a otras estrategias de cómo atravesar o afrontar esta situación. Para otras personas también significará adaptarse a la nueva realidad sin aquello que se perdió. Bueno, yo sé que acaba de morir quizás mi hijo, entonces me voy a permitir ahora sí hacer un nuevo proyecto, voy a montar una fundación o un emprendimiento. ¿M? Por otra parte, también significará reorganizar la vida cotidiana y retomar rutinas poco a poco. Alguna de las personas dirán, no, yo primero voy a sanar, primero voy a entender lo que pasó, voy a quizás hacer un proceso como de sanación y entendimiento de lo que pasó, y habrán otras personas que dicen, bueno, hay que reorganizar la vida, hay que empezar a tomar decisiones, ahora que ya murió la persona del hogar, entonces nos vamos del país, nos vamos de la casa, vamos a vender, vamos a comprar, y es reorganizar la vida cotidiana y retomar rutinas poco a poco. Para otra persona significará incluso fortalecer recursos personales como la resiliencia y el autocuidado. Esto significaría, por ejemplo, como voy entonces a permitirme como entrar en grupos de danza, aprender un nuevo arte, entrar quizás a estudiar algo nuevo, me voy a permitir entonces como empezar a comer bien, empezar a dormir mejor y demás. Para otra persona podrá encontrar un nuevo significado a la experiencia vivida. Bueno, tal vez esto sí pasó por algo, tal vez esta situación algo me quería como contar, notificar, tal vez esto debía de pasar como para que llegara a los siguientes. Para otras personas podría significar continuar adelante conservando los recuerdos o los aprendizajes de forma sana. ¿Qué querría decir esto? Y es que mi mamá siempre nos decía, o quizás la abuela siempre quiso que nosotros, quizás estas ideas que tenemos de no se olvida a quien permanece en nuestras mentes, ¿no? O esta persona no se muere si sigue viva en nuestros recuerdos, podría ser alguna de las formas en las que nosotros transitamos el dolor. Algunas personas digan, Laura, yo lo hago a través de yoga, a través de mandalas, a través de ejercicios de respiración, o más bien yo me permito reconocer de que esta pérdida me está enseñando. Aquí encontramos otras formas de entender las pérdidas, otras formas de asumir esta nueva realidad, pero que a la final pues nos van a llevar a esto que conversábamos hace un momento, y es a transicionar el dolor o el duelo. ¿Listo? Cuando nosotros hablamos de las pérdidas o el duelo, estamos hablando de que esta pérdida también nos está permitiendo asimilar una situación. Quiere decir que este va a ser un proceso natural que nos va a permitir a las personas afrontar cambios significativos, a reconocer sus emociones y adaptarse a una nueva realidad. Aunque cada duelo se vive de manera diferente, con el tiempo, el apoyo y diferentes herramientas, nosotros podemos transformar el dolor en aprendizaje, fortalecerlo incluso como en una herramienta de vida, fortalecerlo a nivel de resiliencia y continuar adelante de la manera más sana o saludable. ¿Listo? ¿Qué querría decir entonces todo esto que vemos allí en pantalla? Y es una nueva forma de reconocer la vida, una nueva forma de afrontar esta vida. Sí, quizás tenemos una interpretación del dolor, de olvídelo, ocupe su mente, trate de no pensar en eso, aléjese de las cosas, deje de estar mirando esa foto, deje de estar quizás viendo estas conversaciones o escuchar esos audios porque le hacen daño. Falso. Hay que reconocer de pronto para esa persona que sí podría funcionar, que sí le podría hacer bien. ¿Listo? Cuando nosotros hablamos de las pérdidas en el duelo, estamos hablando de que la pérdida en sí es una ausencia por la separación o el cambio de algo significativo. Puede ser que yo haya perdido un trabajo, puede ser que yo haya perdido una empresa, el empleo, perdón, o puede ser que yo esté perdiendo mi salud, por ejemplo, el deterioro. Cuando nosotros hablamos de las pérdidas, puede significar pérdidas materiales, pérdidas familiares, pérdidas de relaciones de pareja, pérdidas como también físicas. Por ejemplo, cuando llegamos a una edad en donde yo ya no puedo realizar mis actividades de manera autónoma,
yo ya no estoy en la misma capacidad que tenía quizás hace 20 años. Yo en esta vejez, yo no me veía nunca. Yo pensé que yo siempre iba a ser saludable, importante. Yo pensé que siempre iba a ser el gerente de la empresa y míreme acá en una casa leyendo un periódico. Esto también significa una parte de una pérdida y por ende significaría ser un duelo. Cuando nosotros hablamos incluso del proyecto de vida, es que yo quería ser madre, es que yo sí quería estudiar o yo sí quería hacer, y esto por ende pues también va a generar una sensación de pérdida si no lo hayamos tenido, si no lo hayamos vivido. Para nosotros esto sí genera un impacto dentro de lo que percibíamos o deseábamos como vida. ¿Listo? ¿Qué requiere un proceso de adaptación? Bueno, tal vez no me alcanzó para la universidad, tal vez ya sé que no voy a volver a trabajar en una empresa, pero mi proceso de adaptación me va a permitir incluso como hacer nuevas actividades, aprender algo nuevo y demás. El duelo en sí es una respuesta entonces emocional, psicológica y social. Cuando nosotros hablamos de una respuesta emocional es porque yo sé que he tenido un llanto fácil, que posiblemente ha habido una labilidad emocional, es decir, como esta sensibilidad desde la parte emocional o desde la parte psicológica, en donde ya rápidamente me despierto, no tengo esa capacidad de abstraer la información, o esa capacidad de concentración, y desde la parte social, como empieza a tener un impacto, ¿no? Este impacto en donde ya no quiero hablar con las personas, me quiero aislar, no quiero hablar del tema, o por el contrario me enojo o cargo como este performance en donde me veo con una persona dura, que no sufre, que no le duele, que no le lastima, y un poco allí nos encontramos con esta idea de pérdida. Tal vez es su forma de afrontar el dolor, tal vez no hablando de él. Es un proceso natural de adaptación que permite expresar emociones. ¿Cuáles? Cuantas quiera. Hay personas que incluso en medio del dolor se ríen y no está mal. Hay personas que lo hacen a través del chiste, hay personas que lo hacen a través incluso de las lágrimas. Todas las personas tenemos diferentes respuestas. Aceptar una nueva realidad y reorganizar la vida para continuar adelante. ¿Listo? Este ha sido entonces nuestro espacio, los procesos de duelo, pues sí, quiero como contarles que no es algo en donde social, familiar y culturalmente nosotros estemos tan preparados para hablar de ello. Realmente no es algo fácil, realmente no es algo que no sea cómodo como seres humanos y específicamente en nuestra cultura, pero sí sería importante hablar de lo que pasa. Sí, sería importante incluso abordar, dar esos primeros auxilios a las personas que lo necesiten. Tal vez hay personas que no saben cómo gestionar esto, no saben cómo afrontar esto que está pasando, pero sí sería importante como reconocer qué podemos hacer para el otro. No se trata de decir qué sientes, qué te duele, tal vez se trata incluso con estar presente para el otro. ¿Cómo yo puedo acompañar entonces un duelo, Laura, si yo no le digo nada? Yo puedo aconsejarla. A veces no se necesita de ser mucho para hacer mucho. ¿Listo? Con tal de que haya su presencia, con tal de que haya quizás un seguimiento a la persona, con tal de que usted le permita atravesar o transicionar lo que está viviendo la persona, está perfecto. No sabemos cuáles sean las condiciones de la persona, ¿no? Yo no le voy a decir, ay, pero es que eso era un perro, Laura. No, Laura, pero tú, ¿por qué vas a llorar por ese celular que te robaron en el Transmilenio? Eso no es un duelo. Por supuesto lo es. Y para esa persona tiene todo el significado. Puesto que nos encontramos más comúnmente como es que Laura sigue llorando por lo mismo y todo el tiempo está triste. Hay que revisar, tal vez es la forma en la que la persona lo transiciona. ¿Listo? Hasta allí quería pues indagar si ustedes tienen dudas, si hay preguntas de esto que acabamos de mencionar, estaré muy pendiente. Ese ha sido nuestro espacio, pero por favor, si ustedes tienen preguntas, si hay algo que no haya sido tan claro, por favor, pues es el momento de preguntarlo. Los escucho. De pronto tienen algo por mencionar allí. Y listo. Bien. Este ha Hola, sido un ¿cómo espacio. estás? Hola, ¿Cómo adelante. estás? Bien. Juan Carlos Rivera, director de Bienestar y de Huella, muchas gracias. Ahora agradecerte a ti por eh, pues estas guías que para nosotros es importante. Todos hemos tenido, en la vida nos enseñan a ganar siempre, y eso lo hago yo con los equipos de Bienestar y Deportes Cultura. Y bueno, nunca nos enseñan a perder. Y la vida está llena, tenemos muchas pérdidas.
A mí también fallecieron mis padres muy seguido, hace 4 años, y la vida le cambia a uno. Entonces, lo lindo de esto es convertir eso en algo de un terreno que sea abundante con flores. Pues yo un poco filosófico con esto, para poder ayudar a otros que también han tenido pérdidas. Entonces, lo lindo de la pérdida es a otros que han tenido pérdidas, también acompañarlos en que puede que sea diferente tu camino y tu proceso, pero aquí está. A veces es el silencio. De un tiempo para acá me he convertido en personas que solamente es para escucharlas, para estar conmigo, para tomarme un café y simplemente quieren es hablar. Y no hay ni una palabra mía que les valga, sino escucharlas, solamente quieren ser escuchadas. Agradecerte por este espacio. Somos seres humanos. Gracias porque somos una familia y todos hemos tenido enseñarles, los que son mamás aquí, los que son padres y también los que formamos parte de una familia, enseñarles a los hijos que no siempre en la vida se gana, sino también tenemos pérdidas y de las pérdidas podemos sacar oportunidades. Muchas gracias a ti, Laura, por este momento y por esa intervención que es muy válida para todos. Con todo gusto, Juan. Y bueno, creo que conectando con esto que dices, no nos enseñaron a perder. Para nosotros, humanamente, siempre nos enseñan a ganar desde muy pequeños, ¿no? Estar en el cuadro de honor, estar bien, sentirte bien, ser amigable, ser bueno, ser buena. En ningún momento nos enseñan entonces a perder y este transcurso de la vida que sí o sí va a pasar. Y de alguna forma no muchos tenemos las herramientas, no muchos tenemos la posibilidad o la capacidad de hablar del tema, pero creo que con esto que dices conecto totalmente y es aprender a perder también hace parte del transcurso y de la transición de la vida. Muchas gracias. ¿Alguien más quisiera aportar algo para el espacio, algo por complementar, algo por mencionar allí? Bien. Mientras tanto, si alguien también se anima, les voy a dejar en este espacio, en el chat, les voy a dejar el enlace. Sé que hay dos listados de asistencia para que por favor lo puedan firmar. Uno es de seguridad y salud en el trabajo y otro es por parte de la ARE. Entonces, para que ustedes por favor puedan diligenciarlos, estaré muy atenta si tienen dudas, si hay algo que quisieran mencionar al final de este espacio, se pueden quedar y con gusto les podré ayudar. También desde la parte clínica, con todo gusto. Mi nombre es Laura Velandia, psicóloga. Me pueden también revisar allí en redes sociales si necesitan. Con todo gusto estaré para apoyarles sus procesos que puedan estar pasando. ¿Listo? Bien, muchas gracias a ustedes por la asistencia. Espero estén muy bien. Con todo gusto.
Bueno, creo que si no vamos teniendo preguntitas por allí, ya podemos dar entonces por finalizado el espacio. Les agradezco a todos por la asistencia, pero estén muy bien. Muchas gracias. Con todo gusto.